La evolución de la física. El libro de Einstein. Continuación. Las ondas de materia. ¿Cómo podemos explicarnos que aparezcan solamente ciertas longitudes de onda características en los espectros de los elementos? En la física ha sucedido a menudo que el desarrollo de una analogía entre fenómenos aparentes sin relación ha dado origen a un verdadero progreso de la misma. En las páginas de este libro quedaron ya consignados varios casos en que se pudo aplicar con todo éxito a ciertas ramas de la ciencia, ideas creadas y desarrolladas en otras ramas de ella. La asociación de problemas no resueltos con otros ya resueltos pueden arrojar nueva luz sobre los primeros, sugiriendo otras ideas que ayuden a solucionar las dificultades halladas. Es fácil, sin embargo, encontrar analogías superficiales que en realidad no expresan nada, pero descubrir ciertas propiedades comunes escondidas bajo superficies exteriores de aspectos diferentes y formular sobre esta base una teoría nueva constituye un trabajo de creación de un gran valor. El desarrollo de lo que se llama mecánica ondulatoria, que fue iniciado por Broglie y Schrödinger hace menos de 15 años, es un ejemplo típico del alcance de una analogía feliz y profunda que da origen a una importantísima teoría física. El punto de partida que lleva a este resultado es un fenómeno clásico que nada tiene que ver con la física moderna. Tomemos en las manos uno de los extremos de un tubo de goma largo y flexible o una espiral elástica muy larga y démosle un rápido movimiento rítmico de sube y baja, haciendo que dicho extremo se ponga a oscilar. Entonces, como vimos en otros casos, se crea una onda que avanza a lo largo del tubo con cierta velocidad. Si imaginamos un tubo indefinidamente largo, iniciadas las ondas parciales, estas continuarán su viaje sin fin, sin interferencia alguna. Consideremos ahora otro caso. Los dos extremos del tubo están fijos. Si se prefiere, se pueden pensar en una cuerda de un violín. ¿Qué sucede si se crea en el tubo o cuerda una onda en un lugar próximo a uno de sus extremos? La onda inicia su propagación hacia el otro extremo, como en el caso anterior, pero al llegar a este se refleja, es decir, vuelve al extremo inicial. Luego tenemos dos ondas, una creada por la oscilación y la otra por reflexión, que se propagan en sentido opuesto e interfieren entre sí. No es difícil obtener el resultado de la interferencia de esas dos ondas y descubrir la onda resultante de su superposición, que se llama onda estacionaria. Las dos palabras onda y estacionaria parecen contradecirse. Su reunión se justifica, sin embargo, por el resultado real de la superposición de aquellas dos ondas. El caso más sencillo de una onda estacionaria lo tenemos en el movimiento de una cuerda fija en sus dos extremos y en movimiento de vibración alrededor de su posición normal.
cuatro de cuyas fases están representadas en una figura. Este movimiento resulta, como ya dijimos, de la superposición de dos ondas que se propagan en la misma cuerda en sentidos opuestos. La propiedad característica de este movimiento es ya la propiedad característica de este movimiento es la onda siguiente. Solo dos puntos extremos están en reposo. Estos se denominan nodos. La onda se mantiene, por así decir, entre los dos nodos, alcanzando simultáneamente todos los puntos de la cuerda, los máximos y mínimos de sus desviaciones. Pero este es solo el caso más sencillo de onda estacionaria. Existen otros. Por ejemplo, se puede producir una onda estacionaria con tres nodos, uno en cada extremo y otro en el centro de la cuerda. En este caso hay tres puntos que están permanentemente quietos. Un vistazo a su representación muestra que la longitud de su onda es igual a la mitad de la longitud de la onda del ejemplo anterior. Igualmente existen ondas estacionarias con 4, 5, 6 o más nodos. La longitud de onda dependerá en cada caso del número de nodos. Este número solamente puede ser entero y puede variar, por lo tanto, únicamente por saltos. Es decir, el número de nodos de una onda estacionaria es igual a 3576. No tiene sentido. Por la misma razón, es decir, el número de nodos de una onda estacionaria es 3.576, no tiene sentido. Por la misma razón, la longitud de onda solo puede cambiar discontinuamente. En este problema clásico encontramos, pues, las características típicas de la teoría de los cuantos. La onda estacionaria producida por un violinista es, de hecho, todavía más complicada. Es una mezcla de muchísimas ondas con 2, 3, 4, 5 y más nodos, y en consecuencia una superposición de varias longitudes de onda. La física posee métodos para descomponer dicha mezcla en las ondas estacionarias simples que la componen. Empleando la terminología anterior, podríamos decir que la cuerda vibrante tiene su espectro propio, exactamente como un elemento que está emitiendo su radiación, y como en el espectro del elemento solo pueden producir ciertas longitudes de onda, estando prohibidas todas las demás. Vemos así cómo se descubrió una similitud entre la cuerda vibrante y un átomo emisor de energía. Por extraña que nos pueda parecer, tratemos de llevar hacia adelante esta analogía, deduciendo ulteriores conclusiones de la misma. Los átomos de todos los elementos están formados de partículas elementales, de las cuales las más livianas son los electrones y las más pesadas componen el núcleo. Un sistema tal de partículas se comporta como un diminuto instrumento acústico en el cual se producen ciertas ondas estacionarias. Pero una onda estacionaria es el resultado de la interferencia de dos o generalmente más ondas simples y progresivas. Si hay algo de cierto en nuestra analogía, a una onda progresiva simple le deberá corresponder algo de constitución más sencilla que un átomo.
¿Cuál es el corpúsculo de constitución más sencilla? En nuestro mundo material nada puede ser más simple que un electrón, una partícula elemental sobre el que no actúen fuerzas exteriores. Esto es un electrón en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Se puede vislumbrar un eslabón más del encadenamiento de nuestra analogía, un electrón en movimiento uniforme, ondas de una longitud determinada. Esta fue la idea nueva y audaz introducida por de Broglie. Antes se ha visto que hay fenómenos en los cuales la luz revela su carácter ondulatorio y otros en los cuales la luz revela su carácter corpuscular. Después de habernos acostumbrado a la idea de que la luz es un proceso ondulatorio, encontramos ante nuestro asombro que en ciertos casos, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico, se comporta como si fuera una lluvia de fotones. Ahora tenemos un estado de cosas exactamente opuesto respecto a los electrones. Nos hemos hecho a la idea de que los electrones eran partículas, cuantos elementales de electricidad y materia. Se determinó su carga y su masa. Pero si hay algo cierto en la idea de Broglie, entonces debe haber ciertos fenómenos en los cuales la materia revele su carácter ondulatorio. De entrada, esta conclusión obtenida siguiendo la analogía acústica parece extraña e incomprensible. ¿Qué relación tendría con una onda una partícula en movimiento? Pero esta no es la primera vez que nos enfrentamos en la física con una dificultad de esta clase. Ya encontramos el mismo problema en el terreno de los fenómenos luminosos. Las ideas fundamentales desempeñan un papel esencial en la formación de una teoría física. Los libros de física están llenos de fórmulas matemáticas complicadas, pero son los pensamientos e ideas, no las fórmulas, los que constituyen el principio de toda teoría física. Las ideas deben después adoptar la forma matemática de una teoría cuantitativa para hacer posible su confrontación con la experiencia. Esto se entenderá mejor tomando como ejemplo el problema con el que estamos ocupados. La conjetura principal es que un electrón en movimiento uniforme se comportará en ciertos fenómenos como una onda. Supongamos que un electrón o una lluvia de electrones que tenga la misma velocidad están en movimiento uniforme. Conocemos la masa, la carga y la velocidad de cada uno de esos electrones. Si queremos asociar de alguna manera un concepto de onda o uno o muchos electrones en movimiento uniforme, debemos preguntarnos ante todo, ¿cuál es la longitud de onda asociada? Esta es una pregunta cuantitativa y se debe edificar una teoría más o menos cuantitativa que dé la respuesta buscada. Esto es, por suerte, un asunto sencillo. La simplicidad matemática de la teoría de Broglie que contesta a dicho interrogante es pasmosa. En comparación con esta teoría, la técnica matemática empleada en otras teorías de la misma época era realmente sutil y complicada. Las matemáticas con que se trata el problema de las ondas de materia son extremadamente fáciles y elementales, pero las ideas fundamentales son profundas y de largo alcance. Ha sido mostrado antes, en el caso de ondas de luz y fotones, que toda expresión formulada en el lenguaje ondulatorio puede ser trasladada al lenguaje de los fotones o corpúsculos luminosos. Vale lo mismo para las ondas electrónicas. Para el caso
de electrones en movimiento uniforme, el lenguaje corpuscular ya nos es conocido, pero toda expresión del lenguaje corpuscular puede ser traducida al lenguaje ondulatorio exactamente como en el caso de los fotones. Dos son las claves que dieron reglas de esta traducción: la analogía entre las ondas de luz y las ondas electrónicas, o entre fotones y electrones, constituye una de las claves. Se trata de usar el mismo método de traducción para la materia que el empleado para la luz. La otra clave procede de la teoría de la relatividad restringida. Las leyes de la naturaleza deben ser invariantes respecto a la transformación de Lorentz y no respecto a la transformación clásica. Estas dos claves determinan juntas la longitud de onda correspondiente a un electrón en movimiento. Se deduce de la teoría que un electrón que se mueve con una velocidad de unos 15.000 kilómetros por segundo tiene una longitud de onda asociada que es fácilmente calculable y que cae en la región de las longitudes de onda de los rayos X. Se llega así a la conclusión de que si es posible poner de manifiesto el carácter ondulatorio de la materia, tendrá que realizarse experimentalmente de forma parecida a la usada por los rayos X. Imaginemos un haz de electrones que se mueve uniformemente con una velocidad determinada, o, para usar la terminología ondulatoria, una onda electrónica homogénea, y supongamos que incide sobre un cristal muy fino, el cual hace el papel de una red de difracción. Las distancias entre los obstáculos que producen la difracción en el cristal son tan pequeñas que pueden producir la difracción de rayos X. Resulta lógico esperar un efecto similar con las ondas electrónicas al atravesar la fina capa cristalina. Ahora bien, la experiencia confirma lo que constituye indudablemente uno de los mayores éxitos de la teoría: el fenómeno de la difracción de las ondas electrónicas. La similitud entre la difracción de una onda electrónica y un haz de rayos X es muy pronunciada, como puede observarse comparando las fotografías correspondientes. Sabemos que tal imagen nos permite determinar la longitud de onda de los rayos X. Lo mismo vale para las ondas electrónicas. La imagen de difracción de la longitud de la onda de materia y el acuerdo cuantitativo perfecto entre la teoría y la experiencia confirman espléndidamente la concatenación de nuestro razonamiento. Las dificultades anteriores se agrandan y profundizan con este resultado. Esto se puede aclarar con un ejemplo semejante a otro ya dado por las ondas luminosas. Un electrón disparado hacia un pequeño orificio se comportará como una onda luminosa, produciendo anillos claros y oscuros sobre una placa fotográfica. Puede haber cierta esperanza de explicar este fenómeno por una interacción entre el electrón y el borde del orificio, aun cuando esta explicación no parece ser muy prometedora. Pero ¿qué ocurre en el caso de dos de esos pequeños orificios dispuestos uno al lado del otro? Como en el caso de la luz, obtenemos también aquí franjas en lugar de anillos. ¿Cómo es posible que la presencia del segundo de los orificios modifique completamente el efecto? El electrón es indivisible y parece que solo ha de poder pasar por uno de los orificios. ¿Cómo podría saber un electrón que atraviesa un orificio que hay otro agujero a cierta distancia? Antes nos preguntábamos qué
es la luz, es una lluvia de corpúsculos o una onda. Ahora preguntamos, ¿qué es la materia? ¿Qué es un electrón? ¿Es una partícula o una onda? El electrón se comporta como una partícula cuando se mueve en un campo eléctrico o magnético exterior. Actúa como una onda al ser difractada por un cristal. Aquí tropezamos para el cuanto elemental de materia con la misma dificultad que encontramos para los cuantos de luz. Una de las cuestiones más fundamentales que ha originado progreso reciente de la ciencia es cómo reconciliar las dos imágenes contradictorias de materia y onda. La formulación de una onda de esas dificultades fundamentales conducirá indefectiblemente al avance de la ciencia. La física ha tratado de resolver este problema. El futuro deberá decidir si la solución sugerida por la física moderna es eventual o duradera. Ondas de probabilidad. Si se conoce la posición y la velocidad de un punto material dado y también qué fuerzas exteriores obran sobre él, se puede predecir su trayectoria y su velocidad futura de acuerdo a las leyes de la mecánica clásica. La afirmación, el punto material tiene tal y tal posición y velocidad en tal y tal instante, tiene un significado perfectamente definido en la mecánica clásica. Si esta afirmación perdiera su sentido concreto, el razonamiento que nos permitió predecir el movimiento futuro Si esta afirmación perdiera su sentido concreto, el razonamiento que nos permitió predecir el movimiento futuro fallaría por su base. Al principio del siglo XIX, los hombres de ciencia quisieron reducir toda la física a la acción de fuerzas de atracción y repulsión entre partículas materiales, cuyas posiciones y velocidades eran bien definidas en todo momento. Recordemos cómo describíamos el movimiento al discutir la mecánica al principio de nuestra excursión por el dominio de los fenómenos físicos. Dibujábamos puntos a lo largo de una curva determinada que indicaban las posiciones exactas del móvil en ciertos instantes del tiempo y vectores tangentes que indicaban la dirección y la magnitud de las velocidades correspondientes. Esto era sencillo y convincente, pero no se puede repetir lo mismo para los cuantos elementales de materia, esto es, los electrones, ni para los cuantos de energía, o sea, los fotones. No se puede determinar el movimiento de un fotón o de un electrón a la manera de la mecánica clásica. El ejemplo de los dos orificios hechos con la punta de un alfiler lo muestra claramente. Parece como si tanto el electrón como el fotón pasaran por los dos orificios. Es decir, es imposible explicar el efecto que se observa en dicho caso imaginando la trayectoria de un electrón o de un fotón a la vieja manera clásica. No nos vemos obligados, sin embargo, a admitir la existencia de procesos elementales como el paso de los electrones o de los fotones a través de los pequeños orificios, ya que la existencia de los cuantos elementales de materia y de energía no se puede poner en duda. Intentemos, por lo tanto, ensayar algo diferente. Repitamos continuamente el mismo proceso elemental, uno después de otro. Los electrones son mandados
en la dirección de los minúsculos orificios. Hablamos de electrones, pero nuestro razonamiento vale también para fotones. El mismo proceso que repite muchas veces de una manera exactamente igual. Todos los electrones tienen la misma velocidad y van todos dirigidos hacia los dos orificios. Apenas si se hace falta mencionar que se trata de una experiencia ideal que solo puede ser imaginada, pero nunca realizada. No podemos disparar fotones o electrones uno a uno en instantes de tiempo dados, como quien dispara un proyectil con un cañón. El resultado de los procesos repetidos debe ser, como antes, la formación de anillos iluminados y oscuros para el caso de un orificio y franjas claras y oscuras para dos orificios. Hay, sin embargo, una diferencia esencial. En el caso de un solo electrón, el efecto observado era incomprensible. Se entiende más fácilmente si el proceso se repite muchas veces. En efecto, se puede argumentar así. Donde caen muchos electrones, aparecen franjas blancas. En los lugares donde inciden menos electrones, las franjas son menos intensas. Una región completamente oscura significa que a ella no llega electrón alguno. No podemos aceptar naturalmente que todos los electrones pasan por uno solo de los orificios, pues si ese fuera el caso, no podría haber la más mínima diferencia. Pues si este fuera el caso, no podría haber la más mínima diferencia, se tape o no el otro de los agujeros. Pero nosotros sabemos que tapando una de las aberturas se produce una diferencia enorme. Como esas partículas son indivisibles, no se puede imaginar que una de ellas pase por los dos orificios. El hecho de que el proceso se repita un gran número de veces señala una nueva posible explicación. Algunos de los electrones pueden pasar por uno de los orificios y los demás por el otro. No sabemos por qué un electrón dado elige un orificio y no el otro, pero el efecto resultante de muchos casos repetidos debe ser tal que ambos orificios participen en la transmisión de los electrones de la fuente a la pantalla receptora. Si nos ocupamos solo de lo que sucede a la multitud de electrones al repetirse la experiencia, sin preocuparnos de su comportamiento individual, se hace inteligible la diferencia entre las imágenes de anillos y las imágenes de franjas. De la discusión de una larga serie de procesos iguales, repetimos, nació una nueva idea, la de una multitud compuesta de individuos que se comportan de un modo imposible de pronosticar. No se puede predecir el curso de un electrón, pero podemos predecir el resultado. Pero podemos predecir el resultado neto. Por ejemplo, repetimos la oración. No se puede predecir el curso de un electrón, pero podemos predecir el resultado neto. Por ejemplo, la aparición sobre la pantalla de las franjas claras y oscuras. Dejemos por un momento la física cuántica. Hemos visto que en la física clásica se conoce la posición y la velocidad de un punto material en cierto instante y las fuerzas que actúan sobre él. Se puede predecir su trayectoria futura.
También vimos cómo el punto de vista mecanicista fue aplicado en la teoría cinética de la materia. Pero en esta teoría se originó una nueva idea importante que conviene establecer y comprender con claridad. Un recipiente contiene cierta cantidad de gas. Si se deseara seguir el movimiento de cada una de sus partículas, habría que comenzar por hallar sus estados iniciales. Esto es, las posiciones y velocidades iniciales de todas las partículas. Aún en el caso de que esto fuera posible, el trabajo de anotarla sobre un papel requeriría un tiempo mayor que la vida de un hombre, debido al enorme número de partículas que habría que considerar. Si cumplida esta labor, se pretendiera aplicar los métodos conocidos de la mecánica clásica para calcular las posiciones finales de todas las partículas, las dificultades que se encontrarían en dicho cálculo serían insuperables. Es decir, en principio es imposible usar para este caso el método aplicado al movimiento de los planetas, pero en la práctica resultaría inútil, inaplicable, por lo cual se deben abandonar y recurrir al llamado método estadístico. Este método nos dispensa del conocimiento exacto de los estados iniciales. Nos hacemos indiferentes a la suerte de las partículas del gas tomadas individualmente. El problema es ahora la naturaleza diferente. Por ejemplo, no nos preguntamos cuál es la velocidad de cada una de las partículas en tal o cual instante, sino cuántas partículas del gas tienen una velocidad comprendida entre 1000 y 1100 metros por segundo. No nos preguntamos de cada partícula individualmente. Lo que buscamos determinar son valores medios que caractericen al conjunto. Es además obvio que el método estadístico se puede aplicar únicamente a un sistema compuesto de gran número de individuos. Aplicando el método estadístico no es posible predecir el comportamiento de uno de los componentes de una multitud. Solo se puede predecir la probabilidad de que se comporte de una manera particular. Si las leyes estadísticas expresan de una tercera Si las leyes estadísticas expresan que una tercera parte de las partículas de una agregación tienen una velocidad comprendida entre 1000 y 1100 metros por segundo, ello significa que haciendo nuestras observaciones repetidas veces obtendremos realmente dicho promedio, o en otras palabras, que la probabilidad de encontrar una partícula dentro de dicho intervalo de velocidades es 1/3. Igualmente, conocer el índice de natalidad de una